Medina, hago parte de la dirección de la CBC y brindo apoyo en los temas de en la Secretaría Técnica del Ciudad Valle del Cauca. Somos ese conjunto de actores que nos unimos con el fin de contribuir al cuidado y la conservación de nuestros territorios. Tenemos como tema de la sociedad civil, una estrategia y gobernanza privada. A continuación, le damos a nuestra invitada Carolina Mateos Gutiérrez. Ella es bióloga, especialista en ciencias biológicas de la Subdirección de Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Adelante, Carolina. Lina, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación y qué bueno que este sea un tema hoy a resaltar en el marco del CIDAP. De nuevo, tú me dirás en qué momento comenzamos. Bienvenida. Ya puedes comenzar. Listo, muchas gracias. Voy a compartir, entonces por favor me confirma pantalla. Sí, yo estoy viendo. Listo, bueno. A ver. Listo, sí. Entonces, como se mencionaba, lo que hoy nos es el registro de la sociedad civil, protegida gobernanza privada como una estrategia de conservación en territorio para el cuidado de la vida. Las reservas naturales de la sociedad civil hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Aquí en pantalla estamos viendo diferentes categorías de manejo que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en el recuadro rojo se está señalando el número de reservas naturales de la sociedad civil que integran hoy el CINAP. Entonces, con corte al 24 de junio, se encuentran inscritas 1.270 reservas en el CINAP, cerca de 208 áreas que se cubren bajo esta categoría de manejo. Hoy, con corte a hoy, tenemos cerca de 1.274, no veo bien aquí, 1.278 tenemos al corte de hoy, en pura o la categoría de manejo que más dinamiza el RUNAP. Si ustedes que más número tiene, y en términos de hectáreas cubre un área mayor al canal de áreas de recreación. Bien, tiene más área que los distritos de conservación de suelos. Bueno, en el mapa de la izquierda ustedes están viendo todas las áreas protegidas del CINAP, y en el mapa de la derecha, a manera de puntos de varicela, estamos viendo en dónde se ubican las reservas naturales de la sociedad civil. Fíjense por favor que en todos los departamentos, a excepción de 3, que son 3 amazónicos, no hay puntos rojos. Esos departamentos en los que aún hoy no hay reservas naturales de la sociedad civil son Amazonas, Baupés y el Guainía. Bueno, las reservas civil tienen un en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como bien se mencionó desde la presentación del evento, es una estrategia de conservación de la biodiversidad que fortalece los atributos del CINAP en términos de hacerlo más completo, representativo, efectivo, efectivamente gestionado y conectado. Contribuyen al suministro de servicios ecosistémicos no solamente del ámbito local, sino también regional. Aportan al desarrollo de una gestión territorial corresponsable para la conservación de la biodiversidad, fortalece la articulación del Estado, propietarios privados, ONGs y alianzas, y generan tejido social, complementan y conectan esos procesos regionales de conservación en territorio, contribuyen a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, complementando la conservación que se adelanta desde la gestión pública. Aporta a la construcción de corredores biológicos, favoreciendo el tránsito, refugio y alimentación, no solamente de especies nativas residentes, sino también de migratorias. Y por último, tiene espacios de toma de decisiones locales y regionales en los procesos de planificación territorial y en programas de desarrollo.
En la normatividad colombiana, las reservas o el término de reservas naturales de la sociedad civil comenzó a aparecer desde la ley 99 del 93. Posteriormente se reglamentó en el decreto 1996 del año 99 y en el año 2015 se incluyó esta norma en el decreto único ambiental. Entonces, aquí en pantalla estamos viendo los que relacionan definiciones de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. Fíjense que en ambos hay un texto que está en verde resaltado porque es lo que se quiere resaltar en cada definición. En la definición de la izquierda, entonces se menciona que la reserva es el área de un inmueble que conserva una natural y que sea manejado bajo los principios de la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación a largo plazo. Corresponde a la iniciativa del propietario del predio de manera libre, voluntaria y autónoma destinar la totalidad de parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil. Este artículo en particular aclara que pueden coexistir áreas protegidas privadas superpuestas con áreas públicas, siempre y cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico aplicable del área protegida pública y la zonificación sea compatible con esa misma área protegida. Por su parte, la definición que vemos aquí en el costado derecho ya relaciona quiénes pueden solicitar el registro como reserva natural de la sociedad civil. Y son los propietarios privados que deseen que sus predios destinados como reserva natural de la sociedad civil se incluyan como áreas integrantes del SINAP, deberán registrarlos ante Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y asimismo, podrán solicitar la cancelación del registro teniendo en cuenta que esto es un trámite voluntario. La tercera definición es la que viene desde la misma ley 99 del 93 y que también la relaciona el decreto que reglamentó el registro de reserva natural de la sociedad civil. Aquí entonces nuevamente se trae a colación que es la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Y aquí se hace una exclusión en la que queda claro que no puede hacer parte de la Reserva Natural de la Sociedad Civil las áreas en las que se explotan industrialmente recursos maderables y solo se admite la explotación de madera de uso doméstico, siempre dentro de los parámetros de la sustentabilidad. En el tercer párrafo que vemos acá en la diapositiva, entonces también tomado de uno de los artículos del Decreto Único Ambiental, se relaciona la definición de aprovechamiento doméstico, porque este aprovechamiento sí se puede dar dentro de las áreas registradas como Reserva Natural de la Sociedad Civil, y es los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan comercializar sus productos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los usos y actividades que podemos adelantar en las reservas? Entonces, miremos la información que está en el globo verde y la que está en el amarillo más oscuro. Esa información corresponde a la presencia de esa muestra de ecosistema natural de la que nos hablaban las definiciones. Entonces, podemos adelantar en las reservas conservación, preservación, regeneración, restauración, recuperación de los ecosistemas y poblaciones de fauna nativa, producción o generación de bienes y servicios ambientales y la construcción de tejido social, la extensión comunitaria. Esto estaría relacionado entonces con esa zona de conservación que integra la Reserva Natural de la Sociedad Civil, que como se los digo, corresponde a esa muestra de ecosistema natural. Los demás usos y actividades que vemos en los globos amarillos más claros responden a si existe en la zonificación de la reserva la zona de uso intensivo e infraestructura. Entonces, si queremos, se puede adelantar educación ambiental, recreación y ecoturismo, habitación permanente, investigación básica y aplicada, formación y capacitación técnica en medio ambiente, producción agropecuaria sustentable y desarrollo regional. Y se puede realizar aprovechamiento sostenible. Aquí nuevamente nos aclaran que sea de tipo doméstico y de productos no maderables. Entonces, si queremos adelantar educación ambiental, recreación y ecoturismo, mínimo tienen que haber unos senderos
en el área registrada, objeto de registro, y esos senderos harán parte de esa zona de uso intensivo e infraestructura. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que en el territorio el principal actor en el marco de esa solicitud de registro como reserva natural de la sociedad civil va a ser el propietario del predio, que se va a configurar como el solicitante, pero él también puede estar representado, que esté poder personal ante notario, con presentación personal ante notario. También puede estar acompañado por las corporaciones autónomas regionales, por las alcaldías municipales, por las gobernaciones, las organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil, organizaciones nacionales, internacionales, empresas privadas, públicas, entes territoriales y parques nacionales, que es transversal a todo el proceso. Ahora, dentro de esos actores importantes es necesario mencionar que existen en territorio esas organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil. Fíjense por favor en esta tabla y vemos que para el Valle del Cauca en este momento se encuentran registradas ante parques nacionales 7 organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil que han venido dinamizando estos procesos prácticamente desde el nacimiento de esta figura, desde el año 1999. Ahora, la norma nos relaciona los requisitos que se deben tener en cuenta y que se deben consolidar para solicitar el registro de un predio privado como reserva natural de la sociedad civil. Entonces aquí es preciso recordar que en las definiciones que se leyeron hace unos instantes se relacionaron estos requisitos fundamentales: que exista esa muestra de ecosistema natural, que la propiedad, que tenga una propiedad legítima del bien inmueble, y que esto es un trámite libre, voluntario y autónomo. Entonces aquí es necesario mencionar que en las reservas naturales de la sociedad civil, además de conservar, se puede hacer una producción sostenible. Entonces, conservo y produzco, produzco y conservo. Ahora, aquí tenemos citado el artículo en donde se relacionan los requisitos para poder solicitar el trámite de registro como reserva natural de la sociedad civil. Entonces, estos primeros que estoy señalando en rojo, el primero, nombre o razón social para notificar, nacionalidad, ubicación, linderos y extensión del inmueble y del área que se registrará como reserva natural de la sociedad civil, descripción de los usos y actividades a las cuales se destinará la reserva natural, y manifestar si como propietario tiene la posesión real y efectiva sobre el bien inmueble, se puede en el formato de solicitud de registro que ustedes pueden descargar de la página de Parques Nacionales. Y aquí es preciso mencionar que el numeral tercero que ustedes están viendo acá es indispensable, y la información que corresponde para el cumplimiento de esos requisitos se obtiene del certificado de tradición y libertad, que es el último de los requisitos establecidos aquí en la norma. Por ley antitrámites, este certificado de tradición y libertad no debe tener una expedición mayor a 30 días, sencillamente. Si no se tienen cambios jurídicos en el inmueble, el folio de matrícula que ustedes tengan en su casa puede. Ahora, es la ubicación geográfica del predio en plancha catastral o en plancha individual referenciada con coordenadas planas. En su defecto, la delimitación del predio en una plancha base topográfica. Aquí, por favor, tengan en cuenta que este numeral relaciona solo dos fuentes de información: la plancha individual o el levantamiento topográfico. En este caso, plenamente acreditado por un ingeniero topográfico, un técnico topográfico o un tecnólogo en topografía, quienes son los únicos profesionales en el país que pueden acreditar que sea un levantamiento topográfico. Ahora, sobre esa se debe localizar la zonificación de la reserva, que como lo mencionaba, la reserva mínimo puede contener solo esa muestra de ecosistema que se entenderá como esa zona de conservación. Ahora,
descriptiva sobre las características del ecosistema y su importancia estratégica para la zona, tienen que ver es con por qué conservar nuestro ecosistema, la importancia, por ejemplo, que el abuelo decidió dejar esa parte de quieto desde hace más de 40 años, 60 años, porque de allí hay un nacimiento o allí está la fauna que le gustaba ver, está bien esa información con que la describan. Pero si ustedes tienen un estudio técnico que informe qué es lo que tiene la reserva en términos de fauna, flora, geología, suelo, también lo pueden adjuntar y pues será una información mucho más técnica que va a dejar con más evidencia técnica la información de la reserva. Y en esa reseña descriptiva, entonces pueden ampliar la información sobre esos usos y actividades que vimos en la diapositiva anterior de donde aparecen los globos. Bueno, este es el formato de solicitud de registro. Ustedes lo pueden descargar de la página de Parques y allí pues la diligencia. Hay unos campos que son obligatorios, otros, si no tienen la palabra obligatorio, es opcional la información. Y bueno, hay un tema. Los grupos étnicos también pueden solicitar el registro como reserva natural de la sociedad civil. Y en especial, les pido por favor que se enfoquen en el último párrafo. Además de los documentos positivos anterior, tendrían entonces que relacionar, que incluir la certificación del registro de la autoridad tradicional o cabildo indígena o representante legal del Consejo Comunitario, el acta de la Asamblea Gentario y de la instancia colectiva correspondiente a la comunidad indígena, donde consta la decisión tomada por la comunidad y por último, la autorización al representante legal del Consejo Comunitario y Cabildo Indígena, autoridad tradicional, de iniciar la solicitud de registro como reserva natural. Aquí es importante tener en cuenta que las solicitudes de registro de reserva natural de la sociedad civil se tienen que tramitar a través de la ventanilla integral de trámites ambientales. Después de la creación de un usuario, como cuando uno va a abrir un correo electrónico, ya le van a pedir una información básica y allí ya va a poder subir los documentos que vimos previamente, están los espacios. Aquí es necesario aclarar que el formato de solicitud de registro no tiene un espacio específico, entonces aquí la recomendación que les daría sería generar un solo PDF con la reseña descriptiva, el formato de solicitud y esos documentos, por ejemplo, si la solicitud la va a adelantar un grupo étnico, incluirlos allí en un solo PDF en la opción de subir la reseña descriptiva. Bueno, respecto a los requisitos establecidos en la norma, recordemos que se hablaba de dos fuentes de información, una de ellas es catastral, entonces aquí tenemos en ejemplo una plancha catastral en donde el solicitante puede seleccionar el predio que le corresponda. Aquí vemos ejemplo de dos planos topográficos, ¿sí? En donde a mano alzada se elaboró la zonificación, que es en el mapa de la izquierda, y en el mapa de la derecha se elaboró la zonificación con los programas de ArcGIS o QGIS específicos para ellos. Y estaría bien de las dos maneras poder ubicar la zonificación tal cual como lo pide la norma. Aquí lo único que faltaría es relacionar el área o el porcentaje que le corresponde a cada una de las zonas. Y aquí vemos cómo zonificar utilizando herramientas de Google Earth. En la imagen del centro estamos viendo el polígono de catastro y en el mapa de la derecha estamos viendo cómo queda zonificado utilizando esa herramienta de Google Earth. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de registro? Entonces, una vez radicados los documentos a través de la plataforma Vital, estos son dirigidos ya a parques nacionales naturales.
Y aquí es importante volver a traer a colación quiénes son esos responsables que vimos hace unos instantes en la primera parte de la presentación. Esos constituirse como actores dentro de todo el proceso de registro, dentro de todo el trámite. Entonces, nuevamente, el principal actor es el solicitante, que puede actuar por sí solo a través de un apoderado o con el apoyo de una organización articuladora de reserva natural de la sociedad civil, organizaciones nacionales o internacionales, empresa privada, pública, entes territoriales. Las corporaciones autónomas regionales y las alcaldías municipales juegan un papel importantísimo en dos fases del trámite que ya lo vamos a ver, y si al finalizar y si el trámite culmina con el registro del predio o los predios objeto de registro, aparecen también las gobernaciones y la Dirección Nacional de Planeación. Parques Nacionales Naturales, a su vez, es transversal a todo el proceso. Entonces, cuando los documentos se llegan a parques nacionales, nosotros hacemos una revisión jurídica al cumplimiento de esos requisitos mínimos establecidos en la norma, revisando la plena titularidad, revisando el área que queda registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, registrando que todos los propietarios que aparezcan en ese certificado de tradición y libertad sean los solicitantes o estén debidamente por un apoderado que cuente también con el poder específico con presentación personal ante notario. Y también se hace la revisión cartográfica de esa información que se allega en esos documentos que radican los solicitantes. Producto de ese análisis, y si la titularidad está plenamente ya definida, se inicia el trámite a través de un documento como el que vemos en pantalla, que es un acto administrativo mediante el cual se inicia el trámite de registro. En este caso estamos viendo un auto de inicio que en su artículo segundo se requiere una información adicional. Requerir esa información es necesaria porque no se da pleno cumplimiento a esos requisitos establecidos en la norma. Y aquí, por ejemplo, ¿qué se pidió? Una copia de una resolución del INCODER, un certificado plano predial catastral, seguramente porque no hay cómo identificar catastralmente el predio y el usuario remite un polígono, pero tampoco aclara si es un levantamiento topográfico y pues el mapa de zonificación. ¿Y por qué es posible hacer esos requerimientos? Porque la misma norma nos lo permite, ¿sí? Este artículo que vemos acá en pantalla también viene del decreto 1076 de 2015, indica que si la información que proporciona el usuario no es suficiente para decidir, se le requerirá por una sola vez el aporte de esos documentos y se suspenderá el término para continuar con el proceso. Si pasados 2 meses el usuario no remite esa información que se solicitó, se entiende que ha desistido de la solicitud y se procederá a su archivo. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que si en los 2 meses por algún motivo no se pudo consolidar esa información, el usuario puede solicitar una prórroga por un tiempo igual o menor al otorgado inicialmente para remitir todos los requerimientos que fueron solicitados. Ahora, cuando la información se envía, lo que se requirió, o si no hubo requerimientos, se pasa a la siguiente fase del trámite. Y aquí, en el primer párrafo, la participación clave de las alcaldías y las corporaciones. Entonces, Parques Nacionales enviará aviso de inicio de trámite para el registro de una reserva natural a la alcaldía y a la corporación, a la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona, que deben ser colocados en un sitio visible durante el término de 10 días hábiles. Y aquí es importante tener en cuenta que a partir de la pandemia que tuvimos en el año 2020, las publicaciones también se están adelantando por página web y también deben cumplir con la publicación por 10 días hábiles. En este caso hay que tener en cuenta el de cada entidad para poder surtir esa publicación y que no tenga enmendadura
claro cuándo se desfijó. Ahora, en el segundo párrafo, fase de parques nacionales naturales, podrá realizar la visita técnica o solicitar a la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona la información necesaria para verificar la importancia de la muestra ecosistema natural y la sustentabilidad de los procesos de producción y aprovechamiento llevados a cabo en el predio que se pretende registrar como reserva. Como resultado, un informe en este sentido, es necesario aclarar que efectivamente para poder remitir o poder conocer o confirmar esa información necesaria para verificar esa importancia de muestra ecosistema y la sustentabilidad de los procesos, es necesaria adelantar esa visita técnica y queda claro o se aclara pues que la visita la puede hacer Parques o la puede hacer la Corporación Autónoma Regional. En la visita técnica, entonces se debe verificar que en realidad exista esa muestra de ecosistema natural y en ese sentido el decreto nos define qué es esa muestra de ecosistema natural y él lo relaciona como que se entiende por muestra de ecosistema natural la unidad funcional compuesta por elementos bióticos y abióticos que han evolucionado naturalmente y mantienen la estructura, composición dinámica y funciones ecológicas del mismo. Es por este punto que es necesario adelantar esa visita técnica para poder corroborar ese cumplimiento a ese requisito fundamental que vimos desde las mismas definiciones leídas previamente. Entonces aquí estamos viendo un perfil de vegetación, que es un corte que hacemos vertical en el centro de un ecosistema, ¿sí? Entonces aquí la estructura la vamos a entender como diferentes alturas que puede tener el bosque al interior. Entonces aquí en este ejemplo estamos viendo unas plantas más bajitas, más pegaditas al suelo, unas más medianitas, unas un poquitico más altas, unas más altas y unas muy altas. Entonces como los pisos, ¿sí? La composición tiene que ver con esas diferentes especies que están presentes en esa muestra de ecosistema natural, ¿sí? Y la función es lo que el ecosistema mismo está haciendo, la producción de servicios ambientales, hábitats para las diferentes especies de fauna, no solamente las residentes, sino también las migratorias y demás. Entonces, la visita técnica se constituye en la evaluación técnica, ese requisito establecido en la norma. Aquí vamos a ver entonces unos ejemplos de composición al costado izquierdo, ¿sí? Unas fotografías de flora en el centro, unas fotografías de la fauna que puede estar presente en el momento de la visita técnica y al costado derecho estaríamos viendo unas especies de fauna y el uso que le están dando a ese medio natural. Sitios de crianza, sitios de alimentación, pueden ser sitios de anidación, sitios de paso. Cuando se consolidan después de la visita técnica se genera el concepto técnico, los avisos están debidos al día de la corporación, se proyecta el acto administrativo que resuelve el trámite y eso se llama una resolución de registro cuando cumple con el lleno de los requisitos establecidos en la norma o por el contrario se emite una resolución de negación del registro. Aquí en pantalla estamos viendo una resolución de registro para una reserva del año pasado. Luego de que se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil, desde Parques se envían unos oficios informativos a la alcaldía, a la autoridad ambiental con jurisdicción en la zona, a la gobernación y al DNP, informándoles que existe una nueva área protegida privada en territorio. Con notificación de ese acto de registro, nacen obligaciones que tiene el titular de la reserva frente ya a esa área protegida de gobernanza privada. Es una obligación elaborar y formular el plan de manejo dado que ya hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
nacen entonces también los derechos que tienen todos los titulares de reservas naturales de la sociedad civil y también que ya pueden participar en incentivos y en alcances futuros de la reserva. También si es voluntad del propietario o si hay un requerimiento de una instancia judicial, se puede solicitar la modificación del registro y la modificación del registro pues, se puede solicitar para cambiar el nombre de la reserva, para cambiar los propietarios si es que el propietario vende el predio o lo cede, o para ajustar los nombres de los titulares si es que el titular inicial del registro falleció y los herederos se colocaron todos de acuerdo y ya pues como propietarios en el certificado de tradición y libertad, o por ejemplo si se decide incluir un predio que sea colindante al predio registrado como reserva, entonces se puede solicitar la modificación para ampliar el área objeto de registro. Al contrario, si el propietario disminuir el área, también puede solicitar y en cualquier momento el propietario puede solicitar la cancelación del registro por voluntad misma o si desaparece la muestra de ecosistema natural o por una decisión judicial. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones que tienen todos los titulares de registro de reserva natural de la sociedad civil? Aquí está el artículo en donde ustedes pueden profundizar un poco más sobre esas obligaciones. Aquí las vamos a mencionar de forma muy general. La primera de ellas es cumplir con las normas sobre protección y conservación ambiental y manejo de los recursos naturales, adoptar esas medidas preventivas y o suspender las actividades que generen impactos negativos al ecosistema, informar a las autoridades ambientales acerca de la alteración del ecosistema natural, informar a parques nacionales naturales acerca de los actos de limitación al dominio que se efectúen sobre ese inmueble. Entonces, fíjense, por ejemplo, que si se vende el predio, si el propietario fallece, se debe informar a parques nacionales sobre lo que está ocurriendo con ese predio que está registrado como reserva natural de la sociedad civil. Si, por ejemplo, eh, alguien, un tercero, quema parte del bosque de la reserva o mete un bulldozer y tumba bosque para abrir una carretera, debe informar entonces a la autoridad ambiental y a esos otros entes competentes sobre esa intervención que se adelantó por el hecho de un tercero. Entonces, fíjense que estas obligaciones eh, pues siempre las tiene que tener en cuenta el propietario para poder ejercer pues su administración sobre la reserva. Ahora, ¿cuáles son esos derechos que tienen los titulares de reserva natural de la sociedad civil? Aquí vemos estos artículos relacionados en el decreto, ¿sí? Y ustedes los pueden profundizar. Entonces, el primero, derechos de participación en los procesos de planeación de programas de desarrollo. Entonces, con ese oficio informativo, una vez se registra la Reserva Natural de la Sociedad Civil, eh, la alcaldía o la corporación, si van a hacer alguna actualización, por ejemplo, de un PONCA o del plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento territorial, los deben llamar a participar a través de una invitación, ¿sí? Y los van a llamar a participar solamente para aquellos proyectos en los que se llegue a afectar la reserva. El segundo es el consentimiento previo para la ejecución de inversiones públicas que las afecten. Ojo que es consentimiento previo, no es consulta previa. La consulta previa solo aplica para grupos étnicos. Aquí el derecho es consentimiento previo. ¿Y qué significa esto? Entonces, por ejemplo, se va a ampliar una doble calzada. Ese operador debe socializar por completo el proyecto. ¿Cómo lo va a realizar? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué va a intervenir? ¿Cómo va a afectar la reserva? ¿Cuáles son sus medidas de compensación y demás? Entonces, en ese sentido, el propietario, el titular de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, puede emitir un consentimiento positivo o un consentimiento negativo frente a la ejecución de esa inversión pública. No puede puede quedarse en silencio. Ahora, quien decide si acoge o no el consentimiento
queda el titular de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, va a ser la autoridad ambiental sobre la que se está adelantando el proceso de licenciamiento ambiental, ¿sí? Entonces, aquí es necesario aclarar que estos dos derechos son exclusivos para predios que se registren como Reserva Natural de la Sociedad Civil. Es lo que lo hace diferente frente a otros predios que también estén adelantando conservación, pero que no tengan el registro de su predio como Reserva Natural de la. Y aquí también es necesario aclarar que las reservas naturales de la sociedad civil no son un blindaje para impedir que se adelanten esos otros proyectos que se estén adelantando en territorio, pero con el ejercicio de los derechos de consentimiento previo, pues hay un precedente allí para hacer las manifestaciones que se requieran frente a la ejecución de cualquiera de esos proyectos. El tercero Pero me acuerdo tiene que de ver esa con el tercero. que la asistencia y esta tengo preguntas ahí en la asistencia sobre esa. Disculpen, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Les agradecemos, por favor, silenciar. Permitir que continúe con la. Adriana. Bueno, el tercero tiene que ver con derechos a incentivos y aquí es necesario tener en cuenta que estos incentivos se están dispersos en la norma y pueden ser aplicables a otros predios que no necesariamente tengan el registro como reserva natural de la sociedad civil. ¿Cuáles son esos incentivos? Entonces, pueden participar en compensaciones, pueden participar en la inversión del 1%. Y esto tiene que ver entonces con esos proyectos de licenciamiento ambiental que dependiendo de esas afectaciones que tenga, digamos, por pérdida de biodiversidad, pues deben generar esas compensaciones. Y la inversión del 1% se refiere a que si ese proyecto en particular está usando el agua de una cuenca, pues tiene que invertir el 1% del valor total de ese proyecto en la conservación de esa cuenca de la cual está obteniendo el agua. También pueden participar en acuerdos de conservación, por ejemplo, a través del pago por servicios ambientales. También se pueden acercar a empresas y ver cómo pueden interactuar con esos mecanismos de inversión voluntaria que tienen las empresas. También pueden participar de descuentos de impuesto predial siempre y cuando existan los acuerdos municipales. Entonces, estos primeros cuatro, el propietario de la Reserva Natural de la Sociedad Civil deberá acercarse a la corporación, a la alcaldía o a esos operadores que estén en territorio para comenzar a hacer ese relacionamiento directo y ver cómo entonces pueden participar de esos incentivos. El que está en el centro, Red, este sí es específico para todas las reservas naturales de la sociedad civil, teniendo en cuenta la ley 1333 del 2009, y allí la autoridad ambiental podrá hacer una disposición final de fauna siempre y cuando tenga claros cuáles son los requerimientos que tiene esa fauna que va a ser liberada. Por ejemplo, no todas las reservas naturales de la sociedad civil van a poder recibir un jaguar, ¿sí? Porque los requerimientos de hábitat de esa especie pues son bastante particulares y pues requiere bastante extensión. Los últimos que aparecen aquí en el costado derecho son aplicables únicamente a personas jurídicas y tienen un descuento en el descuento del impuesto, en este caso por inversiones realizadas por control y conservación y mejoramiento del medio ambiente, por ejemplo, por la compra de un predio que esté aledaño a una reserva natural de la sociedad civil, entonces allí ya va a tener un descuento en la renta. Y en la parte inferior de la diapositiva pueden consultar esa norma en la cual se amplía un poco más la información de este último incentivo. Ahora, las reservas naturales de la sociedad civil tienen unos retos y unas oportunidades bastante importantes. El primero es que se debe propender por que ese trabajo continuo con las reservas, los entes territoriales y las autoridades ambientales
y empresa privada para que se siga consolidando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También es necesario mejorar ese fortalecimiento de la relación entre las reservas naturales de la sociedad civil de la región con la autoridad ambiental, otras estrategias de conservación en territorio y la empresa privada para la conservación de la vida. Y aquí es importante resaltar que esas empresas, esas autoridades ambientales, esos entes territoriales y esas otras organizaciones nacionales e internacionales pueden hacer un acompañamiento a las reservas naturales de la sociedad civil para generar ese tipo de incentivos que vimos hace un momento, las compensaciones, el pago por servicios ambientales, la inversión del 1%, pueden apoyar en diferentes estudios, en diferentes proyectos, por ejemplo, la formulación e implementación del plan de manejo, implementar la restauración ecológica, contribuir con estudios de cadena de mercado de miel, café, vino, caracterización biofísica de los predios, investigación y monitoreo en aspectos ecológicos, biológicos, diseñar e implementar sistemas productivos sostenibles, desarrollar mecanismos de conectividad de esos fragmentos de bosques y establecer corredores biológicos. Y por último, entre otros, establecer la capacidad de carga de esos senderos para generar un turismo más sostenible. Entonces aquí es muy importante que el primer paso o el primer apoyo que se le pueden dar a esas reservas naturales de la sociedad civil es en esa formulación e implementación del plan de manejo, dado que ese documento que se debe elaborar se convierte en el portafolio de servicios de las reservas naturales de la sociedad civil para que esos interesados nacionales o extranjeros puedan apoyar esos proyectos que emprenden los propietarios. Ahora bien, hago esta pregunta. ¿Registrar una reserva natural de la sociedad civil es lo mismo que inscribir una reserva en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas? Aquí la respuesta es no, porque para inscribir una reserva natural de la sociedad civil en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, se tuvo que haber dado todo el proceso que vimos previamente, ¿sí? Entonces, primero se debe solicitar ese registro y si hay pleno cumplimiento de esos requisitos establecidos en la norma, ya autónomamente Parques Nacionales Naturales la inscribe al RUNAP y eso lo hace en dos fases. Lo hace en una fase en la parte de cargue alfanumérico, que corresponde al primer 50% y eso corresponde con el número del acto administrativo de registro, los datos generales del solicitante, objetivos de conservación, usos y actividades, y el siguiente 50% equivale al cargue de la información cartográfica en el RUNAP, que equivale a cargar toda la información que se manifiesta en ese mapa de zonificación. Entonces, en el RUNAP solamente va a aparecer el polígono, el contorno de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una reserva que se llama La Campechana, que la identificamos en un azul más oscuro, en medio de varios polígonos verdes y unos polígonos azules más claros. Ese polígono azul más oscuro es esa reserva natural, esos polígonos verdes son otras reservas naturales de la sociedad civil. Aquí estamos viendo una red de reservas naturales de la sociedad civil del municipio de Trinidad Casanare y algunas de ellas giran su manejo y su protección en torno a ese polígono azul más clarito que está inmediatamente localizado al lado de la reserva que está iluminada. Bueno. Por último, vamos a hablar un poquito de cifras, de cómo la figura de conservación ha venido tomando relevancia a lo largo de 25 años ya que está activa. En la gráfica de la izquierda, ustedes están viendo cómo ha venido aumentando el número de solicitudes de trámite de registro de reserva natural de la sociedad civil ante parques nacionales. Hasta con corte al 2 de septiembre teníamos o se han registrado 2.658 solicitudes, el 75% desde el año 2014. Fíjense que el año 2020 llegaron de reservas, el que más solicitudes se radicaron ante parques, 255, y este año ya hoy amanecimos con 140 nuevas solicitudes. En la gráfica de la derecha estamos viendo el número de solicitudes que culminaron con el registro como
sociedad civil. Nuevamente tenemos 1.467 reservas registradas entre el año 2000 y hoy. El 74% se ha registrado en los últimos 10 años. Y fíjense que para el año pasado se registraron 144 reservas, el año con mayor número de reservas registradas. Ahora, en términos de conocer cuál departamento en el país tiene el mayor número de reservas naturales de la sociedad civil, entonces en este caso es el Valle del Cauca, es la casa hoy que nos acompaña en este evento. Tiene 182 reservas naturales de la sociedad civil y esto ha sido un proceso que se ha fortalecido y se ha dado muy de la mano entre la Corporación Autónoma Regional y estas organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil, que como bien lo mencionaba al inicio de la presentación son 7. Y todo el proceso y todo el interés también de la sociedad civil por lograr que el Estado les reconozca esa labor de conservación en territorio. Ahora, el Valle del Cauca ocupa el Casanares, seguido de Bichada, Arauca, Antioquia. Valle del Cauca en este momento, con corte al 7 de agosto, está contando con áreas. Aquí en pantalla les muestro unos enlaces en donde ustedes primero pueden consultar en la página de Parques Nacionales directamente algunas preguntas y respuestas más frecuentes relacionadas con el registro de Reserva Natural de la sociedad civil. Los otros enlaces tienen que ver con la guía para la elaboración del plan de manejo y unos enlaces que aclaran un poco más esos incentivos que vimos hace un momento en la presentación. Entonces, Sabrina, ya dejo abierto el micrófono para las inquietudes que tengan los asistentes. Muchísimas gracias, Carolina. Muy amable por estar con nosotros en este. Realmente pues es un espacio muy importante porque estamos tocando un tema que es bastante técnico y muy taxativo, pero que lo has hecho de una manera realmente muy comprensible. Y vamos a dar paso a las preguntas, darles a cada uno de los invitados en el día de hoy. En el chat está el link de asistencia y en este mismo momento voy a proceder a compartir el link de evaluación. Les agradecemos a todas las personas que puedan, por favor, como tal. Vamos a ir a las preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta de Wilfredo Aranzazu. Nos dice Wilfredo, después de surtido todo el proceso, ¿cuánto tarda la expedición de la resolución de registro o negación? Según él dice que tienen varios predios en proceso y es una inquietud que pues obviamente la tienen pues allí latente como tal. ¿Listo? Gracias, Adriana. Gracias, Wilfredo, por la pregunta. Bueno, el trámite tiene un tiempo mínimo de entre 6 y 8 meses. Sin embargo, se han encontrado cuellos de botella frecuentes y tiene que ver con la publicación de avisos. Como lo vimos en la presentación, la publicación de avisos, aunque es la fase más corta, porque el aviso debe quedar publicado debidamente y debe estar fijado por 10 días hábiles en la cartelera o en la página web de cada entidad. En algunas ocasiones esas fijaciones se pueden demorar meses, inclusive años. Entonces, en ese sentido, allí es que los principales actores del trámite también son responsables, entonces por eso se mencionaba en qué fase del trámite o en qué parte puede trabajar cada uno. En este sentido, como el propietario del predio es el principal actor, aquí la recomendación es el propietario o esa entidad esté haciendo también un seguimiento constante a esa debida publicación por parte de la alcaldía y de la corporación. Entonces, repito, mínimo entre 6 y 8 meses cuando no hay dificultades o cuando no hay
tiempos como los que les menciono. Bióloga Carolina, continuamos con las preguntas. No sé si hay una persona que nos está acá. Le agradecemos, obviamente, pueda allí cerrar la pantalla y permitirnos continuar con la... Dice Ángela Romero, ¿hay una registrar o solo depende de su riqueza natural? Bueno, no. Lo importante es que en esa área que se quiere registrar como reserva natural exista esa muestra de ecosistema natural que cumpla con esos principios de estructura, composición y función, ¿sí? Entonces aquí sí es necesario verificar bien qué es lo que está haciendo particular a ese predio. Digamos, si hay una cerca viva o un sembrado de árboles, ese sembrado, una línea de árboles, pues no se va a constituir como una muestra de ecosistema. Entonces, lo primero es identificar si en realidad existe esa muestra de ecosistema natural. En el país tenemos reservas naturales de la sociedad civil de 600 metros cuadrados, ¿sí? Es en realidad pequeña, pero en el interior tiene una muestra de ecosistema que cumple con principios de estructura, composición y función. Perfecto, bióloga. Acá, Ruth, pregunta que es, porque creo que es importante pues aclarar. Primero ella nos dice cuál es el costo para el trámite de registro de una persona jurídica y también al mismo tiempo en ese mismo hilo conductor, preguntarte, ¿una persona jurídica puede constituir una reserva de la sociedad civil? Una pregunta. Sí, así es. Los propietarios privados pueden ser personas naturales o personas jurídicas y entre las personas jurídicas puede ser una persona jurídica con ánimo de lucro o también puede ser una persona jurídica sin ánimo de lucro. En este caso, el trámite tiene costo única y exclusivamente para las personas jurídicas con ánimo de lucro. El costo corresponde al 8% del salario mínimo legal vigente para la fecha, ¿sí? Este año son cerca de casi 700.000 pesos que se pagan por una sola vez y dentro de los documentos como requisito se debe adjuntar un segundo formato, el formato de audio que puede descargar de la página de Parques que tiene un enlace a la página de gobierno en línea y el recibo de consignación por ese valor. Perfecto, bióloga, excelente esa claridad de ese aspecto porque es bien importante. Continuamos con las preguntas por acá. Marino nos hace 4 preguntas también. Primera, nos menciona, ¿toda la información a entregar debe ser en formato digital? La segunda que nos hace es, ¿el poder que tenga el apoderado puede ser firmado después de ser escaneado? Vamos con esas 2 primeras, bióloga, y luego continuamos. Sí, efectivamente, todos los documentos se deben subir a esa plataforma vital que les señalé, enlace, la página, todos se deben subir en PDF, es generalmente lo que pide la plataforma. Los archivos especiales, por ejemplo, los de zonificación, que son archivos, pueden ser archivos Shape o archivos DWG, generan una guardan en una carpeta comprimida y ahí los pueden subir. Ahora, el poder se debe tramitar antes de subir esa documentación. ¿Por qué? Porque tiene que ir la persona que está dando el poder y quien está aceptando el poder deben ir a la notaría para hacer la debida presentación personal y pues que quede fechado y demás. Solo cuando eso esté listo, ahí sí se puede incluir en la plataforma. El poder debe ser específico, debe relacionar el número del folio de matrícula, el nombre del predio y para qué se le está otorgando el poder a esa persona en particular. Allí entonces es para solicitar y tramitar todo lo necesario para el registro de reserva natural de la sociedad civil.
Perfecto, bióloga. Las otras dos preguntas van allí como en esa misma línea del tema del poder. Dice él en esa tercera pregunta, ¿el poder debe tener algún formato específico? Me imagino, bióloga, que es un poder normal, aceptado obviamente por un notario en Colombia, ¿verdad? Y la cuarta dice, ¿sirve el polígono descargado de las páginas de catastro en reemplazo de la plancha catastral? Listo, mira, entonces el poder tiene que ser específico, es decir, debe relacionar los datos del predio, el poder, otorgando el poder, ¿sí? Y ante qué entidad se va a presentar ese poder, ¿sí? Entonces se relaciona que es para realizar y lograr el registro de reserva natural de la sociedad civil ante parques nacionales naturales. Mencioné previamente el de matrícula inmobiliaria, el está ubicado el predio, ¿sí? Y ese sería como los puntos a tener en cuenta en ese poder específico. No puede ser un poder general, tiene que ser específico porque es que allí se manifiesta la voluntad del propietario para lograr ese registro. Ahora, frente a esta información, ya puede ser o catastro o levantamiento topográfico. Entonces, en este caso, si se descarga el shapefile de la página de catastro, pues cumple con esa plancha catastral. O sea, cumple con que es fuente de catastro, ¿sí? No sería necesario el catastro para la zona y sacarla físicamente, ¿no? Si se puede descargar el polígono, está bien. Perfecto, bióloga. Entonces, muy atentos a esta claridad que nos hace acá Carolina. El tema del poder tiene que ser un poder específico. De pronto, bióloga, de pronto dentro de los documentos que ustedes tienen, modelos descargables de parques, ¿existe ese modelo de poder? En la, así tengo ahí. En la página de parques, en las preguntas y respuestas más frecuentes, se menciona qué debe llevar el poder. Allí lo pueden consultar. Perfecto. Preguntas, nos hace 3 preguntas. Nos dice, ¿se puede registrar un predio que esté una parte al interior de un área protegida? Bueno, eso depende. Depende de si el predio realmente tiene la titularidad, si el propietario tiene la titularidad sobre ese predio. La fecha en la esa área protegida, bien sea un área protegida del sistema de parques nacionales naturales o si es un parque regional natural. Entonces, lo primero que hay que mirar es cuándo se declaró esa área protegida, cuál es esa tradición que tiene ese predio. Entonces, si se aclara una tradición de esa área protegida, se podría continuar con el registro. Por el contrario, no se puede continuar. Entonces, para ello, cuando se allegan los documentos aquí a parques nacionales y si evidenciamos esa situación que relaciona Ruth en la pregunta, nosotros lo que hacemos es consultar con la oficina asesora jurídica, con el grupo de predios, para que nos digan si en realidad ese predio tiene la titularidad clara para que podamos continuar. Perfecto. Y sería la misma situación en caso tal de que encontráramos un predio traslapado con un parque regional. Excelente. Continuamos con las preguntas. Recuerden a todas las personas, los que no han llenado todavía el formato de evaluación, está en el chat. Les agradecemos a todos, por favor, llenarlo. Para nosotros es muy importante, por supuesto, que ustedes den la opinión acerca de estas conferencias que son de vital importancia para cada uno de nosotros. Nos dice nuevamente Ruth, ¿cómo afecta el catastro multipropósito registradas o cuáles son los beneficios que se pueden obtener a través de esta medida? Bueno, nosotros conocemos que en el país las mallas catastrales en muy pocos casos coinciden con la realidad en terreno. En otros casos coincide parcialmente y en otros casos pues no coincide. Entonces, para las reservas que están registradas,
allí nos toca verificar primero cuál fue esa fuente de información con la que se registró la reserva, ¿sí? Y si hay cambios en ese catastro ya teniendo en cuenta como todo están adelantando a través de catastro multipropósito, si existe cambio, si el predio está desplazado, pues muy seguramente se va a poder ajustar. Aquí lo importante en este caso es que si el propietario sabe que están adelantando esas actividades en territorio donde se está aclarando su predio ante catastro, pues nos puede informar a Parques Nacionales para que se proceda a hacer la actualización respectiva de ese polígono de la reserva y pues a su vez de la zonificación de la misma. Entonces, el beneficio es ese, que se pueda en lo posible actualizar ese polígono de la reserva. Perfecto, bióloga. Bueno, continuamos acá. ¿Qué acciones se deben tomar para ajustar los polígonos de las reservas que están desplazadas en la cartografía oficial? Bueno, acá es importante tener en cuenta que la norma nos relaciona dos fuentes de información. Por un lado, catastro, por un lado, levantamiento topográfico. La pregunta entonces es clara, la que hace Ruth, se relaciona qué pasa si el polígono no está desplazado frente a la realidad en terreno. Entonces allí lo que nos toca es generar un polígono que sea común entre la cartografía de catastro y la realidad en terreno, ¿sí? Entonces es la parte que se intersecte entre georreferenciar el predio con ese polígono de catastro y solamente lo que sea común entre ambos polígonos es lo que se podrá solicitar para el registro de la Reserva Natural de la Sociedad Civil. Si por el contrario el polígono no coincide con la realidad en terreno, allí la siguiente opción sería tener ese levantamiento topográfico porque es la segunda fuente de información que permite el decreto. Perfectamente claro, bióloga Carol. Continuamos con las preguntas. Recuerden a las personas que nos han estado preguntando a través del chat dónde pueden nuevamente ver esta conferencia. Recuerden que va a ser subida al canal de YouTube de Parchémonos por la Biodiversidad para que puedan nuevamente escuchar la conferencia, aclarar los puntos que tengan, las dudas que tengan. Entonces, dejamos esta información para que la tengan muy presente. Nos dice Sabrina, ¿existe otra opción de solicitar el registro ante parques, además de la ventanilla Vital? No, en este momento ya que todos los trámites ambientales se deben adelantar a través de esa plataforma Vital. Entonces, nosotros sabemos que es muy probable que no tienen acceso a internet o no tienen acceso a un computador, entonces la idea es que esas entidades acompañantes de los procesos puedan facilitar esa ayuda a los propietarios de los predios para que puedan lograr radicar esa documentación. Perfecto, bióloga. Por acá Sandra Paola Cuarán nos pregunta, esta pregunta también está bien interesante. Dice, ¿se puede registrar un predio que esté afectado por un gravamen hipotecario? Sí se puede registrar porque pues en el momento se tiene una hipoteca, pero hasta que digamos que no se surta que el propietario pierde su predio, pues eso pasará seguramente mucho tiempo. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento administrativo frente a cómo es la situación de cada predio a través de la revisión de ese certificado de tradición y libertad. De todas maneras, el propietario también va a informar qué es lo que está sucediendo. Entonces, puede aparecer la hipoteca con el banco X, allí está, porque en este momento el predio sigue siendo del propietario, a menos de que el certificado de tradición y libertad en una consulta actualizada diga otra cosa, se puede continuar con el proceso. Excelente.
Muchas veces, bióloga Carolina, cuando uno se está acercando a realizar, digamos que, a explicar un poco acerca de este tema, siempre digamos que las personas que están interesadas en poderse volver un tema de reserva natural de la sociedad civil, siempre preguntan, ¿qué incentivos tengo yo si como propietario obviamente vuelvo mi predio un tema de reserva de la sociedad civil? De pronto sí, nuevamente como resaltar esa parte porque creo que es una parte importante y que es bueno que todos la tengamos clara y que sepamos realmente cuáles son esos incentivos o esos beneficios como tal que tenemos. Listo, sí. Aquí es importante tener en cuenta primero los derechos, los que yo les mencionaba, el derecho de participación en procesos de planeación y el consentimiento previo frente a la ejecución de inversiones públicas que las afecten. Esos dos derechos son los dos incentivos principales y exclusivos que tienen los titulares de reservas naturales de la sociedad civil. Esos están descritos en la norma. Pueden, para que sea mucho más fácil, descarguen por favor el decreto 1996 del año 99, que está actualmente incluido en el 1076 de 2015, pero para efectos de que puedan consultar directamente eh, eh, esa definición de cada uno de esos dos incentivos, pueden descargar ese decreto. Entonces, son exclusivos para predios que estén registrados como reserva natural de la sociedad civil. Ahora, esos otros incentivos expresos en la norma tienen que ver con las compensaciones. Entonces, por ejemplo, si hay una operadora que está pasando una eléctrica por donde una muestra de ecosistema en particular, acercarse a esa reserva natural de la sociedad civil, identificar si en esa área se están adelantando procesos de restauración para ese mismo ecosistema que él intervino y hacer la compensación, obviamente con un acuerdo establecido entre el propietario del predio de reserva. Entonces, participar en procesos de compensaciones, igual en la inversión forzosa del 1% que les explicaba, que tiene que ver con que esa operadora esté usando para su proyecto el agua de una cuenca. Entonces, pues debe invertir el 1% del valor total de ese proyecto en procesos de esos ecosistemas para preservar ese recurso hídrico que está siendo usado. Puede también hacer parte de esos acuerdos de conservación de servicios ambientales, ¿sí? Allí entonces hay que acercarse a, bien sea la corporación si tiene ese proceso, y pues que se pueda relacionar con este incentivo. También puede solicitar el descuento de impuesto predial, pero hay que tener claro que eso depende si existe el acuerdo municipal. Si no existe el acuerdo municipal, es momento entonces de hacer ese acercamiento con los concejales, identificar cuál es el concejal que es más ambientalista, presentarle todo el proyecto para que se pueda generar ese acuerdo municipal para que el impuesto predial, la conservación que se adelantan en las reservas naturales de la sociedad civil para ese municipio en particular. Esos son dispersos en la norma que serían aplicables también a las reservas, pero aquí es necesario tener en cuenta que los propietarios entonces deben comenzar también a mirar en dónde, a quién dar. Entonces hay que tener el panorama completo de cómo es esa dinámica en territorio, ver qué proyectos se están adelantando, bien sea de tipo nacional, regional o local, mirar cuáles son esos procesos de compensaciones que puede tener, o por ejemplo, ir a la empresa privada, mirar
cuáles son esos mecanismos de inversión voluntaria que tienen, ver si de pronto pueden apoyar un proyecto, por ejemplo, generación de un mariposario en la región, porque les llama la atención a la empresa hacer ese tipo de inversión. Entonces, el propietario tiene que comenzar a buscar esas oportunidades y también muchas veces las alcaldías y las corporaciones ya tienen un portafolio de proyectos en los que pueden llegar a participar los propietarios de reservas naturales de la sociedad civil, las gobernaciones también lo pueden tener, o de pronto esas ONGs nacionales e internacionales que están trabajando en territorio también pueden tener proyectos que estén para apoyar estrategias de gobernanza. Perfecto, bióloga Carolina. Bueno, acá continuamos con las preguntas. Realmente el chat está lleno de preguntas. Vamos a ir, digamos que agrupando algunas preguntas que, digamos que se parecen dentro de su para así más libertad a la bióloga que ya lleva más o menos 1 hora y cuarto ya hablándonos. Entonces, vamos a ir redondeando un poco sobre este tema. Hay muchas personas en el chat, o digamos, porque se está haciendo en el país todo el tema de actualización de avalúos catastrales, ¿sí? Entonces, ellos preguntan cómo esta actualización de avalúos catastrales puede afectarlos a ellos con el tema del pago de impuestos. De pronto, bióloga, usted qué ha escuchado con esta parte, qué se dice sobre eso, porque pues estamos en ese proceso, sobre todo el Valle del Cauca está en un tema de actualización del tema de avalúo catastral. Bueno, un tema que depende de parques nacionales. Allí, eh, pues, lo que se podría tratar de buscar es lograr ese descuento de impuestos, la única como podría adelantar de esta parte. Nosotros aquí pues no manejamos nada que tenga que ver con actualización de avalúos, pero pues la recomendación sería nuevamente hablar con los concejales, hacer ese lobby precisamente para ver esa posibilidad de ese incentivo para el descuento de ese impuesto predial. Muchísimas gracias, bióloga. Sí, o sea, les invitamos a todas las personas que puedan, digamos que en este caso, ir directamente a los consejos municipales y preguntar si existe el proyecto de acuerdo, y si no existe, pues de alguna manera empezar a, como decía la bióloga Carolina, a dar los pasos para que el concejal o el equipo que hace parte pues de esa unidad ambiental, pues pueda, por supuesto, interesarse en esta parte para temas de... Por acá nos dice: la autoridad ambiental puede solicitar informes al propietario de una reserva de la sociedad civil referente a acciones de implementación conforme a la... Bueno, hay que tener en cuenta que la autoridad ambiental está ejerciendo en territorio. Entonces, por ejemplo, si hay una tala en el predio o cerca de ella, pues ellos pueden ejercer su labor como autoridad ambiental. Ahí sí, nosotros, Parques Nacionales Naturales, no funciona o no funge como autoridad ambiental en áreas diferentes a las del sistema de parques nacionales. Allí ya sería disposición de la autoridad ambiental en si es o no necesario hacer esos requerimientos de información frente al cumplimiento de esas obligaciones ambientales. Tengan en cuenta que cuando mostré la diapositiva de esas obligaciones que tienen todos los titulares, se relacionaba una con que deben seguir cumpliendo con toda la normatividad. El sí lo tiene que hacer la autoridad ambiental. Perfecto, bióloga Carolina. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando tú mostraste esa estadística de esa década, desde el 2014 hasta el 2024, como en un 74% han aumentado las solicitudes para las personas volverse áreas de la sociedad civil, y que el departamento del Valle del Cauca va liderando esa lista según, obviamente, recuerdo que mostraste allí en la diapositiva. ¿Tú crees que a qué se debe ese fenómeno, por lo menos propiamente acá en el Valle del Cauca?
Bueno, considero que es más a esa conciencia de preservar lo que tenemos y muy seguramente continuar un legado que dejaron nuestros padres o nuestros abuelos en este caso. Sí, esos esfuerzos que en algún momento decidieron establecer quienes vivieron inicialmente en esos territorios y además de ver la importancia de esta necesidad del cuidado de la vida, creo que es lo que ha permitido que se pueda o que se haya incentivado la figura de esa forma. También el trabajo que se adelantan organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil, por esa conciencia también. Hoy tenemos, menos acá en Bogotá, de racionamiento de agua. El recurso hídrico es vital para las funciones tanto de nosotros los humanos, pero también es vital para la naturaleza misma. Entonces, siento que es una sensibilidad y es una conciencia frente a lo que estamos dejando nosotros hoy quienes estamos habitando. Entonces, para mí es una conciencia más de nuestro labor que estamos haciendo en el día a día. Bueno, muchísimas gracias, bióloga Carolina Mateus, realmente por habernos acompañado en este espacio del CIDAP y de la estrategia juvenil Parchémonos por la Biodiversidad. Agradecemos realmente que hayas estado con nosotros ampliando este tema, que es un tema tan amplio, tan exacto, tan taxativo. Te agradecemos muchísimo y también, por supuesto, queremos invitar a todas las personas, si quieren tener un poco más de conocimiento acerca, digamos que de algunas preguntas, de pronto ampliar ese conocimiento, no sé si se puedan dirigir a la página de pronto allí un link específico para este tema. Sí, ahí está el enlace de preguntas y respuestas más frecuentes. Allí pueden entonces primero consultar el enlace para que tengan pues pleno conocimiento si la pregunta ya en algún momento algún ciudadano nos la formuló, o si no, también pueden escribirnos al correo reservas.naturales@parquesnacionales.gov.co. A ese correo o al correo de atención.usuario@parquesnacionales.gov.co. Voy a compartirles Si de esa pronto lo última. pueden aquí por el chat, muchísimo, porque allí lo pueden de pronto tener las personas que están muy interesados. Hay muchas personas interesadas inclusive en revisar parte de esta normatividad colombiana como un modelo aplicable de pronto para otros países o otros sitios pues por fuera del país que también estaban pidiendo pues en el chat esta información. Entonces, te agradecemos, bióloga Carolina, que lo puedas dejar por acá en el chat. Allí ya no lo compartió. Atención.usuario@parquesnacionales.gov.co para todas las personas que nos están acompañando. Bióloga Carolina Mateus, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Esta es su casa. Parchémonos por la biodiversidad, tenerla con otros temas relevantes. También agradecemos a nuestra compañera Sabrina también. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, realmente un privilegio tenerles. Les decimos que estén muy conectados con Parchémonos porque pues el próximo mes, en el mes de Parchémonos, vamos a atiendo sobre todo a través del chat de WhatsApp. Entonces, si no se han ingresado, pueden ingresarse. Las personas que de pronto pues no se hayan ingresado a través del WhatsApp de Parchémonos, para que estemos pendientes y nos podamos conectar en octubre, que octubre es un mes muy importante, el tema biodiversidad. Muchísimas gracias, bióloga. Con mucho gusto, Adriana, de verdad, gracias por la invitación y bueno, yo espero que se radiquen claramente más solicitudes porque es nuestro interés como entidad poder colaborar justamente con la conservación de la vida en este país. Muchas gracias a todos y gracias, Adriana y Sabrina, por el espacio. Con mucho Así es. gusto. Muchas gracias a ti, Carolina, por tu presentación. Adriana, realmente muy, muy valiosos
aportes de ambas, de verdad. Yo quisiera dar una información general. Como mencionaba Adriana, en el marco de la celebración de nuestro Día Internacional de las Áreas Protegidas, que se realiza cada 17 de octubre, este año se celebrará aquí en la ciudad de Cali, en la Biblioteca Departamental. Tendremos como temática principal el rol de las empresas en la conservación ambiental. Y en esa celebración, también el día 18 de octubre tendremos un espacio de Parchémonos presencial. Entonces, como decía mi compañera Adriana, muy atentos, prontamente se les estará ampliando con mayor detalle la información, pero pues de una vez les vamos informando. De verdad que muchas gracias. Muy importante estuvo la presentación. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Los esperamos muy atentamente en el veamos todos nuevamente en Santiago de Cali. Muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Gracias.